terminemos la clase, total en unos minutitos ustedes pueden hacer las consultas. Ahí lo admito a Germán. Así que lo admito y es justito las 2:30, así que hacer una presentación. Buenas tardes, contador Dahlgren, ¿cómo estás? Estás muteado, Germán. Buenas tardes. Ahora sí. Gracias, Rosana. Buenas tardes. Gracias a todos. Germán, no empezamos todavía, estábamos esperando, bien que sean las 14:30, si podemos unos minutitos esperar, entonces ya, pero son para que puedan ingresar la mayor cantidad posible. Igual yo después, para los que se agreguen un poquito después, yo los admito cuando seguramente ya estén presentando. Ahora unos minutos. Sí. Así que bueno, la verdad que un gusto tenerlos. Ahora vamos a hacer la presentación formal, pero bueno, por ahora es la charla previa. Bueno, no, gracias, Rosana. ¿Cuántos alumnos están cursando más o menos, Rosana? Mira, el grupo que está viniendo a la teoría, primero empezaron, eran 100 y pico, que venían sí o sí a la teoría. Y las últimas clases alrededor estaban 60, 70 y pico, por ahí estaban. En nuestra materia bajó muchísimo, nos llegamos en general. Sí. En general, Verena, lo que pasa es que me explicaban el otro día en una consulta también que me hicieron, dice, lo que pasa es que ahora están estudiando ya para los parciales y están haciendo los trabajos de las materias promocionales. Entonces empiezan a elegir ya a esta altura, bueno, voy a esta teoría, no se reúnen, me dijeron. Entonces, bueno, los estamos alentando a que estén presentes en las clases hasta el final, porque también... Estas clases no quedan grabadas. Sí, todas. Eso es lo que pasa también. Ellos saben que después pueden ver todas las clases de teoría, se grabaron y después se publican en el aula virtual. Aparte del material que les damos, ¿no? Aparte. Entonces ellos tienen los videos con las clases prácticas y teóricas de toda la materia que desarrollamos, todos los temas, y aparte, digamos, tienen los Power como material plano, digamos, sin voz. Algunos al principio los hicimos también y después resulta que también pedían sin voz porque ellos lo quieren también algunos imprimir. Y en definitiva había el mismo material repetido porque estaba con voz en off, o había un video y después se volvía a dar la clase completa. Así que, y después damos clases integradoras, que esas las doy yo a la mañana, porque hay 2 cursos que están cursando a la mañana, entonces hacemos clases integradoras con los temas principales a la mañana que los doy yo. Porque hay algunos que trabajan, al principio no tanto, pero ahora ya muchos se incorporaron a sus trabajos, bueno, fue por ahí el contexto ahora está diferente de las materias del primer cuatrimestre o de en agosto, septiembre. Pero como tienen todo grabado y explicado, así que, caray, dice, buenas tardes, se complica porque los lunes y miércoles cursan desde las 14:30 a las 21 horas, así que están comunicados. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Yo voy a empezar a grabar también. Ahí se ve la diapositiva. Sí, se está viendo. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, esperen que vamos a grabar. Bueno, tuve que bajarla. Vamos a empezar a grabar.
Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a desarrollar la unidad 13 del programa y hoy, bueno, una clase muy especial porque tenemos la verdad que el gusto de poder compartir con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco. Aquí lo tenemos presente al presidente del Consejo, el contador Germán Dahlgren. Así que la verdad que agradecemos muchísimo, muchísimo haber poder concretado esta actividad. Se encuentran también integrantes de la Secretaría Técnica del Consejo Profesional nuestro acá del Chaco, la contadora María Angélica Esquenón Sendra y la contadora Verena Jiménez Ortiz, quien también es profesora nuestra de otra materia también de la carrera de contador público. Así que bueno, les agradezco muchísimo y esperamos que todos los que están hoy participando de la clase realmente aprovechemos de esta clase en donde van tanto la contadora Esquenón Sendra como la contadora Jiménez Ortiz, van a explicar uno de los temas, específicamente uno de los temas de la unidad 13. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, pero antes me gustaría, si ustedes se pueden presentar para que, bueno, los están viendo ustedes están con la pantalla abierta, pero me gustaría mucho si puede ser que se presenten, así también ya toman contacto con acá nuestros futuros profesionales, con el presidente del consejo y con las contadoras. Bueno, gracias, permiso, gracias, Rosana, tomo la palabra, sé que tenemos poco tiempo y, bueno, primer punto, los agradecidos somos nosotros, la verdad que, bueno, esta oportunidad de poder intervenir con la facultad del consejo, la verdad que, bueno, nos alegra mucho y ojalá que esto sea el inicio de una serie de charlas de manera de ir, sobre todo por el tipo de materia, las últimas materias, ya sabemos que hoy los alumnos son la segunda casa de la facultad, pero pronto será el consejo profesional y queremos empezar a generar vínculo con ellos. Sabemos que el ejercicio de la actividad profesional tendrá al consejo como su arma para poder desarrollar la actividad profesional. Así que, bueno, agradecido a Rosana, agradecido a la cátedra de auditoría y, bueno, obviamente agradecido a nuestras secretarias técnicas, Angélica y Verena, que también se han prestado para colaborar. Así que, bueno, al resto seguramente los invito, sobre todo a aquellos que ya están desarrollando sus últimas materias, a que se integren, se sumen al Consejo Profesional de Ciencia Económica. No hace falta estar matriculado para los jóvenes para poder sumarse a la Comisión de Jóvenes Profesionales. Nuestra idea es que, bueno, recibirlos en la futura casa, los comprenderá y los entenderá y los incluirá, obviamente, en el desarrollo de la actividad profesional, y es muy importante que ya vayan generando los vínculos con nuestro consejo profesional. Así que, de nada, simplemente estas palabras cortitas, pues sé que el tiempo es muy cortito para que, bueno, Verena y tanto Angélica puedan desarrollar sus temas. Así que, bueno, Rosana, agradecido enormemente desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Sabemos también tu posición de generar vínculos muy, muy fuertes. Nosotros tenemos una visión práctica y, bueno, estaría bueno complementar con esa visión teórica que también surge de la facultad, ¿no? Así que y creo que este tipo de actividades van en esa dirección. Así que, bueno, gracias, Rosana, les deseo la palabra y agradecido de vuelta en nombre de mía y de todos los integrantes del Consejo Profesional de Ciencia Económica del Chaco. Gracias. Muchísimas gracias, contador. Bueno, no sé cómo quieran, si querés, Verena, y de total ahora ustedes van a dar la clase, así que también... Bueno, mi nombre es Verena Jiménez Ortiz, Germán también es profesor de la casa, Rosana. Por supuesto, sí, también. Tienen otras materias, así que la invitamos sobre todo a Angélica, que es dentro del staff de la Secretaría Técnica la que está a cargo de todo en este momento, así que un gusto poder acompañarla a ella. Así que le cedo la palabra a Angélica. Buenas tardes a todos. Yo soy la contadora Angélica Esquenón, egresada de la UNE también, y bueno, espero poder compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en la Secretaría Técnica. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces sí,
vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad. Dentro de la unidad 13 vamos a abordar los temas que estén relacionados con la revisión de estados contables, como un encargo de revisión, tal como la normativa hoy la contempla, y está relacionado con los estados contables de periodos intermedios, que vamos a ver las características que tiene y también todo lo relacionado con el contenido del informe a emitir como resultado de este encargo. También hay otros encargos de aseguramiento que vamos a también a ver cuáles son las características que tienen, las principales características y los informes que se emiten. También vamos a ver el tema de las certificaciones y este va a ser el tema central de la clase de hoy, en donde las contadoras van a describir cómo se debe realizar este encargo, la importancia que tienen, los cuidados que se deben tener en cuenta, que debe tener en cuenta el contador. A ver qué se cerró acá. Bien, y después los servicios relacionados. Dentro de los servicios relacionados hay dos tipos, digamos, de encargos. Uno, los procedimientos acordados o convenidos y los trabajos de compilación, que después también vamos a poder hacer algún tipo de preguntas también a la Secretaría Técnica, a las contadoras, a ver si este tipo de encargos hoy en la práctica, a ver si realmente los profesionales están presentando o no. Me interesa que quede claro cuál es la diferencia que hay entre encargos de aseguramiento o compromisos de seguridad. Esta terminología surge luego del proceso de convergencia con las normas internacionales de auditoría. Entonces, aparecen los encargos de aseguramiento, algunos servicios con profesionales bajo esta terminología, y por otro lado tenemos los servicios relacionados. Y fíjense que ahí ven en el medio las certificaciones que en la normativa vigente quedaron con un apartado, digamos, quedaron aparte de todo lo que contempla la normativa sobre auditoría externa de estados contables, sobre la revisión, otros encargos de aseguramiento, servicios relacionados y la certificación. ¿Cuál es la gran diferencia que identificamos en un encargo de aseguramiento o compromiso de seguridad con los servicios relacionados? Fíjense, un encargo de aseguramiento es un trabajo en que un contador independiente, siempre para estos encargos que vamos a tratar, se requiere independencia respecto de aquella información sobre la cual se va a realizar el trabajo. En un encargo de aseguramiento se aplican procedimientos de auditoría y se emite una opinión. Y esta es la gran diferencia que existe respecto de los servicios relacionados. En un compromiso de seguridad se emite una opinión sobre el resultado del examen que se realizó, es decir, sobre el resultado de la tarea, del trabajo realizado, para ayudar a los potenciales usuarios, en el caso, por ejemplo, de los estados contables, a evaluar la credibilidad de la información contenida en los estados contables. La auditoría externa de estados contables es un encargo de aseguramiento, el encargo de revisión, el servicio profesional cuando realiza una revisión de estados contables de periodos intermedios, en donde todos los procedimientos que se aplican son algunos procedimientos, no son todos los que se aplican en una auditoría externa de estados contables, una auditoría anual. Entonces, si bien la auditoría externa de estados contables, nosotros realmente durante toda la materia ya la fuimos, el proceso de la auditoría externa de estados contables ya lo hemos visto y estamos ahora ya en la etapa de conclusión del trabajo, todo lo relacionado con el encargo de revisión lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, podemos destinar mayor tiempo a ver y en detalle el encargo de la certificación que realiza el profesional. Y los servicios relacionados es un trabajo en el que un contador independiente
aplica sus conocimientos contables cuando se trata de una compilación y de auditoría en el caso de un servicio relacionado de procedimientos acordados o convenidos. Y aquí, por el trabajo que se realizó, también se emite un informe, pero sin expresar una opinión. Entonces, está remarcado cuál es la principal diferencia que existe en este tipo de encargos. En el caso de los servicios relacionados, los usuarios deben llegar a sus propias conclusiones. El auditor, el contador, que realiza una compilación o acuerda determinados procedimientos, a aplicar procedimientos de auditoría, no emite una opinión. Tanto las características principales como el contenido de este tipo del informe que se va a emitir por la realización de este tipo de servicios, los vamos a ver también en forma detallada en la próxima clase junto con la última unidad de la materia. Bueno, simplemente quería hacer esta pequeña introducción y ahora sí voy a dejar de compartir. Así pueden compartir pantalla y el material las contadoras. Ahora sí, las invito a que comiencen a desarrollar el tema. Creería que el material está relacionado con las certificaciones que realiza el contador. Muy bien. Ahí se ve bien, Angélica. Verena, ¿tienes silenciado tu micrófono? Ahí. Ahí está. ¿Ahí se ve? Perfecto. Sí, Verena, perfecto. Bueno, entonces, si bien ya el presidente se presentó, quería comentarles entonces que tanto Angélica como yo, en realidad ella es la titular dentro del Secretaría Técnica, yo la estoy ayudando en un periodo complicado nomás del Consejo, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que se encuentra en Pellegrini 212. Esa es nuestra fachada. Es una asociación civil sin fines de lucro, creada en septiembre del 52, está dentro del régimen nacional de la Ley de Ejercicio Profesional y el Código Unificado de Ética, y a nivel provincial tenemos una Ley de Ejercicio Profesional, que es la Ley 347C, ahora reordenada, que antes era la 2349, y los servicios profesionales se encuentran arancelados por medio de la Ley 522C, que antes era más conocida como la 3111. Nuestro consejo forma parte de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conocidas como la FAPSE, a nivel nacional, en donde las provincias cada provincia con su consejo profesional forma parte de esta federación. Nuestro consejo se encuentra organizado. Van pasando las diapositivas porque yo no veo, ¿eh? Sí, va pasando. Bien, perfecto. Nuestro consejo, en la paz administrativa, contamos con una sede central, como les dije, en Resistencia, en Pellegrini 212. También contamos con una sede en Presidencia Roque Sáenz Peña, en la ciudad de Villa Ángela y en la ciudad de Las Breñas. Y cada una de estas sedes cuenta también con la Secretaría Técnica. En la sede central está un secretario técnico titular y 2 adjuntos. En Sáenz Peñas hay 2 secretarias técnicas, en Villa Ángela 1 y en Sudoeste 1. Las funciones del Consejo Profesional, por un lado, es nuestra institución gremial como contadores, licenciados, tanto en economía como en administración. Como el Consejo actúa como representación de todos los matriculados. Recuerden ustedes que ustedes tienen un título una vez que salen de la facultad, pero para ejercer la profesión como contadores independientes
o dependientes deben matricularse. Eso le da la habilitación del ejercicio profesional. Una de las funciones o las funciones más principales del Consejo como tal es el control de legalidad del ejercicio profesional, por eso es el que se encarga de emitir las matrículas, que son los números de registro de cada uno de los profesionales. Y a su vez también tiene poderes disciplinarios, es decir, sanciones por falta en el ejercicio profesional que pueden llegar hasta las inhabilitaciones. Hay suspensiones, llamado a atención, hasta la inhabilitación en el ejercicio profesional en función de la ley que establece las diferentes sanciones por las faltas que se realizan. Cualquier usuario de nuestra profesión o cualquier persona que quiera contratar a un profesional puede entrar en la página de internet del Consejo, en el primer ítem de Secretaría Técnica, allí de CPCE, uno de los ítems dice el estado de verificación del matriculado. Acá me puse yo como ejemplo para que vean, uno pone el apellido, el DNI o si tiene conocimiento del número de matrícula y ahí el Consejo emite si está habilitado o no para el ejercicio profesional. Porque es en resguardo, ¿no?, de la sociedad que nuestra profesión tiene que tener esa habilitación en la matrícula. ¿Qué servicios le brinda el Consejo Profesional a los matriculados? Diversos servicios. Básicamente tenemos un servicio de asesoría legal a cargo obviamente de un abogado que es especialista en derecho tributario y en la parte de procedimientos, que es lo que más se aplica en siempre necesitamos de los abogados para todos los procesos ante los distintos organismos de control. Servicios de asesoría impositiva, que ahora la tenemos a Margarita Carvajal en este lugar, así que estamos muy contentos con su participación. Y la parte técnica en sí misma, que está a través de la Secretaría Técnica. Las funciones básicas que están a cargo del sector es controles de razonabilidad en los trabajos que presentan los matriculados, porque para que los trabajos profesionales tengan validez hacia terceros, deben estar las firmas legalizadas por el Consejo Profesional. Entonces, en ese proceso de firmas ya se hace una mini mirada de ese trabajo para asegurar la calidad y el contenido que tenga el trabajo hacia terceros en función o en beneficio de los propios matriculados, ¿no? Porque es como un servicio de ayuda que le hacemos a los profesionales en el área. Aparte de lo aritmético, obviamente en cumplimiento de las normas profesionales a través del contenido de estos informes. Esto es lo que hay que tener siempre presente, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Que los informes y las certificaciones no tienen validez legal sin la autenticación de la firma del profesional. ¿Está? Así que ustedes como futuros profesionales tienen que defender tanto la matriculación como la certificación y la legalización de su firma a través del Consejo Profesional para que ese trabajo pueda ser presentado hacia terceros. Quisiera agregar algo ahí, Verena. ¿Cómo? Quisiera agregar algo. Sí, por supuesto. En la diapositiva anterior, respecto a o sea, no solo que no tiene validez legal, sino que es responsable el profesional que firma un informe, una certificación, sin haber legalizado su firma por el Consejo, está sujeto a las sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias. O sea, él es el responsable de que no trascienda a tercero ningún trabajo profesional con su firma sin la previa legalización. O sea, que ustedes sean custodios de su trabajo y no entregar un trabajo firmado a terceros sin legalizarlo previamente. Así es. Bien, bien. Y bueno, ya vamos a meternos un poquito en tema, que es lo que la contadora Greco había comentado desde el punto de vista académico y acá lo sacamos desde el punto de vista normativo, es decir,
ella ya les dio el contexto, así que nosotros nos vamos a dedicar dentro de los puntos que ustedes tenían previstos sobre el tema de las certificaciones. Así lo presenta la RT 37 en el punto 6, normas sobre certificaciones, las normas para el desarrollo y las normas sobre el informe. Así que, bueno, Angélica, te doy la palabra si querés avanzar con este tema y vamos a ir. Bueno, en cuanto a certificaciones, este es el concepto que lo pueden encontrar en la RT 37, que se aplica a ciertas situaciones, de hecho, comprobaciones especiales a través de la constatación, con registros u otra documentación de respaldo, mediante el contador debe reunir elementos de juicio válidos y suficientes para que respalden su informe relativa a esas situaciones. Lo importante en una certificación, o sea, y que marca mucho la diferencia con una auditoría, es que el contador no puede trabajar sobre base selectiva. Debe verificar todo lo que está declarando su cliente. Generalmente las certificaciones se hacen en base a una manifestación del cliente, en formato de manifestación, de declaración jurada, y el contador certifica lo que esta persona está diciendo y tiene que verificar absolutamente todo aquello que esta persona declara. Por eso se transcribió que ¿qué significa esa certificación? Es una constatación. Nosotros lo único que se hace ahí como tarea es comprobar lo que manifiesta el comitente y comprobar esa manifestación a través de justamente los elementos. Y por eso tenemos que ver todos los elementos que respalden a esos dichos de los comitentes, de nuestros clientes. ¿Está? Y esta tarea no requiere la emisión de un juicio porque uno no está haciendo acá es similar a lo que hacen los escribanos cuando certifican la firma. Ellos lo que hacen allí es avalan que fulano de tal firmó en presencia del escribano y eso, recuerden que nuestro título de contador público, ¿por qué también es escribano público? Porque justamente lo que hacemos nosotros como profesión es, nosotros estamos validando esa manifestación ante terceros que no tienen la posibilidad de acceder al comprobante válido. Entonces, a través de nuestra aseveración, damos fe, por así decirlo, hacia los terceros usuarios del informe de que eso manifestado por el titular existe y es representativo en este caso de su manifestación, puede ser de bienes, puede ser de ingresos. Esa es la importancia que tiene la firma del profesional en los informes en general. Da fe pública hacia el tercero. Pero de allí la responsabilidad a la hora de firmar, que siempre antes de firmar es importante que relean, evalúen, porque lo que están por hacer es algo muy importante el momento de insertar la firma, porque le dan fe a terceros. Y bueno, como decía Verena, acá no se emite un juicio técnico. En la certificación nos limitamos a decir que lo que declara determinada persona coincide con la documentación o registros revisados que hemos tenido a la vista. Bien. Entonces, dentro de los tipos de certificaciones tenemos manifestaciones de bienes, derechos y deudas. Aquí siempre hacemos hincapié que lo que es manifestaciones es como un estado de situación porque recuerden que el estado de situación es un estado estático, es a una fecha determinada. Y también puede completarse con un cuadro de ingresos y gastos,
pero el cuadro de ingresos y gastos es por un periodo de tiempo, es un acumulativo, por eso se pone desde y hasta. Y esto es algo que hacemos hincapié, que queremos hacerles llegar a ustedes, porque van a ser uno de los primeros trabajos que le van a pedir cuando salgan, y la importancia de que ya vayan diferenciando el tipo de información que los distintos elementos patrimoniales contienen. Recuerden que el estado de situación patrimonial siempre es a una fecha, es una foto. ¿Recuerdan la famosa foto de primer año que le habrán dicho? En cambio, el resto de los estados, tanto el estado de resultado, de evolución, como el de flujo, abarcan un periodo de tiempo. El ingresos y gastos, recuerden que todas las cuentas de resultados son acumulativas. Por lo tanto, ustedes van a mostrar en un cuadro de ingresos y gastos un acumulado de un periodo de tiempo. Y es importante que se identifique desde y hasta lo que acumulan esas cuentas de ingresos y gastos. ¿Está? Otro de los trabajos que se supone o que se realizan como certificaciones es solamente si hay certificaciones de ingresos personales. Certificaciones de ventas en general son requeridas por las sociedades, y también es muy habitual la certificación de origen y licitud de fondos, que son requeridos en general por los registros automotores para la compra de nuevas unidades, donde las personas deben justificar el origen de esos fondos. Y obviamente la certificación profesional acompaña esa licitud de fondos. Podés continuar si querés, Angélica, para esto. Bueno, si volvemos a la filmina anterior, de filmina, un término bastante viejo, sabía cuando yo iba a la facultad, a la placa anterior, Verena, ahí vemos los trabajos profesionales sobre lo que vamos a tener que hacer. El trabajo profesional propiamente dicho va a ser la certificación. Nuestro cliente va a manifestar sus bienes, derechos y deudas, y ocupamos ese término de manifestación de bienes, derechos y deudas para diferenciarlos de aquellos que llevan una contabilidad sistematizada con registros contables, pero cual emanan estados contables que están sujetos a auditoría. Por lo general, los usuarios de esta información son personas físicas que no cuentan con una contabilidad organizada, por lo tanto manifiestan sus bienes, sus ingresos y sus gastos, y nuestra tarea se limita a certificar. O declaran sus ingresos personales, declaran las ventas o declaran el origen de los fondos, y nuestra tarea se limita a certificar los mismos. Entonces hay dos tareas, la parte contable, que es preparar la manifestación de bienes, preparar la declaración jurada de ingresos personales, que es responsabilidad exclusiva del cliente, y luego preparar nuestra certificación, que eso es lo que vamos a trabajar a continuación. Para realizar la tarea, en la RT 37 te da las pautas básicas para el desarrollo y para emitir el informe. Para desarrollar la tarea de certificación, que es obtener todos los elementos de juicio, en nuestro caso es casi siempre documentación. Al no llevar registros contables la persona, nos basamos mucho en documentación, y que esa documentación es válida en su apariencia y estructura formal, en que nosotros podamos aseverar de que sea válido en base a los conocimientos previos. Y luego hay que emitir el informe, que en este caso lleva el título de certificación. A diferencia de todos los otros informes que la RT 37 menciona, el informe de certificación lleva la palabra certificación de lo que corresponda, no lleva la palabra informe. Así, y quería consultarle a Rosana,
esto sería prueba sustantiva desde lo conceptual, ¿no es cierto? Hacer estas verificaciones sería una prueba sustantiva dentro de lo que es el procedimiento, ¿no? Así es, en la certificación en realidad es un procedimiento de auditoría, con la diferencia que es un procedimiento con estas características, pero sí, como prueba sustantiva, en donde allí se obtiene como evidencia, una evidencia física, digamos, una evidencia documental, como decimos. Documental sobre todo. Sí. Una evidencia documental. Bien. Así es. Y acá lo que vamos a ir haciendo es, esto es la estructura del informe y si ustedes tienen a mano, la contadora Greco les publicó seguramente el modelo de certificación, que sobre eso queremos ir trabajando punto por punto para resaltar las cuestiones sobre todo ya del informe, y el modelo que vamos a desarrollar es una manifestación de bienes, derechos y deudas y un cuadro de ingresos y gastos. Así que acá básicamente le damos la estructura, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Lo que sí podemos resaltar, sobre todo en el primer punto, este sería el título, ¿no? Certificación de manifestación de bienes, derechos y deudas. Ahí falta al, porque acá me quedó cortadito. No, pero en el título no es necesario, está bien, está bien. Claro, y cuadro de ingresos y gastos. Acá lo que se les hizo es como una introducción, que en la explicación del alcance, en realidad tiene una finalidad educativa hacia el que lee esa certificación, porque hace referencia primero de cuáles son las normas profesionales que se utiliza para la preparación de ese informe y se hace una explicación breve de lo que es una certificación, que es una constatación y que no es una auditoría o revisión. ¿Está? Y bueno, no sé, acá básicamente es el punto 2, 3, 4 y 5. Está en forma resumida lo que vamos a hacer en el desarrollo práctico. Me parece que podemos ya avanzar mejor directamente con el ejercicio, si les parece. ¿Te parece, Angélica? Sí, sí, me parece. Lo ideal sería ustedes, después que con el material, comparen estas dos últimas placas con los ejercicios prácticos y que la encuentren a dónde está cada una de estas partes que aquí se mencionan. Claro, yo tengo que dejar de compartir esto para compartir el informe. Así que... Sí, Verena, sería bueno, entonces, sería bueno, por si alguno no, porque como eso lo levantamos hoy, está ya en el aula virtual todos los modelos, pero sería bueno si podrías compartirlo. Sí, por eso. Y lo ven todos. Ahora comparto entonces el ejemplo, que no me aparece acá, aparece. Espérenme un ratito. Si querés lo subo, lo comparto. Sí, lo tengo abierto y no sé por qué no lo veo, no lo capto para compartirlo en la pantalla, nomás eso me está faltando. Yo lo tengo abierto, voy a abrir mi Word primero, a ver si ahora lo... Mientras tanto, yo voy, ¿Sí? vamos compartiendo. Fíjense que ya uno ya empieza a identificar diferencias importantes respecto de lo que estuvimos hablando todo este tiempo en la materia de la auditoría, ¿no? Primero, aquí no se trabaja por muestreo, lo explicaron bien. Ahí está sigan. Bien. Este entonces sería la carátula del trabajo, que no es algo obligatorio, pero que sí es importante que se lo pueda desarrollar, en donde en el encabezado se pone de quién es el titular de la manifestación de bienes, y como lo dijo Angélica, esta información es desarrollada por la persona, es decir, nuestro comitente, nuestro cliente, es el que manifiesta. En la práctica, en realidad, se lo armamos nosotros, pero el deber ser es que toda esta información
es elaborada por la persona que nos está pidiendo a nosotros el trabajo de certificación. ¿Está? Pero sabemos que en la práctica le hacemos un poco de secretario aparte de contador. Entonces, lo importante es denominarla a la persona, su domicilio, esto también es muy importante, tanto de la calle, de la localidad y del Chaco, porque algo que no dijimos es que la incumbencia profesional tiene jurisdicción. Nuestra jurisdicción, si estamos matriculados en Chaco, podemos firmar trabajos del Chaco. Si nosotros pretendemos ejercer la profesión en otra jurisdicción, tenemos que matricularnos en esas jurisdicciones. Así que también es importante que el titular que nosotros tenemos que certificar tenga la residencia, el domicilio legal en la jurisdicción en donde nosotros estamos matriculados. ¿Está? O matricularnos en todas las provincias donde tengamos clientes. Hay profesionales que están matriculados en muchas provincias porque tienen clientes en varias provincias, entonces uno se puede matricular en todas las provincias que sean necesarias. Así es, así es. Entonces se identifica la actividad de la persona titular que desarrolla una actividad económica y la que requiere justamente este trabajo nuestro, y acá se detalla qué es lo que se manifiesta. La manifestación de bienes, a ver si le agrando un poquito. Manifestación de bienes, en donde se detalla activo y pasivo a tal fecha, cuadro de ingresos y gastos desde tal fecha a tal fecha, y en este caso, que es lo que más requerido en nuestro medio, es a través de los formularios que piden los distintos bancos. En este caso, el Banco del Chaco. Otra cosa importante es que, como dijimos hoy, que la información la emite la persona, firma el profesional, nosotros vamos a firmar todas las hojas, pero solamente para identificarlo o relacionarlo con nuestro informe profesional. Volvemos a insistir, la información es del comitente, pero nosotros firmamos solamente para identificarlo. Es necesario que nuestro cliente firme su manifestación de bienes. Nosotros acompañamos esa firma nada más. Mi recomendación personal es que siempre esperen a que su cliente firme la manifestación, o sea, que aprueba eso que nos pidió a nosotros que confeccionemos su manifestación de bienes, y le damos para que él firme, y una vez que él firma, que está aceptando, que le está declarando eso, ahí recién colocamos nuestra firma profesional. ¿Se ve el cuadro de activo y pasivo o no? No, salió en pantalla negra. A ver, voy a compartir de nuevo porque como están por hojas separadas, pienso que por eso no lo está... No sé por qué me cuesta enganchar. Está faltando. Bueno, mientras tanto le voy comentando esa leyenda que decía ahí firmado al solo efecto de su vinculación con mi certificación. Es muy importante que en todos sus trabajos, bueno, en la auditoría ya lo habrán visto, que los estados contables lo tienen que colocar. Así también es en todas las declaraciones, juradas, manifestaciones que ustedes vayan a certificar, cuando ponen su firma, siempre aclarar a efectos de qué firman. Ustedes no son responsables de esa información, la firman al solo efecto de vincularlo con su certificación, con su informe en caso de corresponder. Ahí se ve perfecto. Si me permitís, Angélica, los que estuvieron participando, ¿se acuerdan de la clase anterior? Esto que acabas de decir, con idénticas, similares palabras igual, así que se los dije con respecto a
las firmas que ellos van a colocar en cada hoja de un juego de estados contables, por favor, porque después uno llega a manos de uno y vemos que el contador que auditó firma y no pone esa leyenda, ese texto. Se firma solo a los efectos de la identificación de que esa fue la información que auditó o que esa fue la información sobre la cual trabajó para emitir la certificación. Así que fíjense cómo lo mismo que ya habíamos visto vale también acá, y todo esto va de la mano de la responsabilidad que tiene el profesional. Eso no En el caso del banco estaríamos siendo codeudores quizás de nuestro cliente si no aclaramos el carácter de qué estamos firmando, ¿no? Está solicitando un crédito y nosotros ponemos nuestra sello y firma libremente y sin aclarar, puede tener consecuencias no deseadas. Así es, eventos, una manifestación. Sí, Luis, no sé qué querías comentar. Supóngase que nosotros hacemos un trabajo y nos olvidamos de colocar el sello ese o esa leyenda. ¿Puede ocurrir que el consejo igual me lo apruebe? En general, acá nuestra querida secretaria técnica dulcemente te lo va a devolver. Claro, porque yo a veces, yo trabajo, digamos, en un estudio y yo soy del interior y la gente que trabaja en las Breñas no te lo recibe. O sea, te lo recibe, te lo controla, pero no te lo está por certificar. Exacto. Y ahora, por el tema de la pandemia, lo que se hace es que primero los profesionales envíen las manifestaciones de bienes o las certificaciones que quieran hacer, la secretaria técnica lo controla y te da el visto bueno. Si no hay ningún llamado de atención, digamos, recién en ese momento lo podés imprimir y enviar al consejo, si no, no. Claro, de esa manera se evita que vos lo lleves a firmar a tu cliente, lo mandes al consejo y después salga rechazado. Es la intención de la revisión previa. Así es. Justamente el objetivo de este encuentro es fortalecer vínculos, sobre todo porque ustedes como futuros profesionales, estos detalles parecen detalles, pero fíjense, tener la leyenda o no tener la leyenda te hace codeudor. Es decir, es importantísimo que exista esa frase y parece un detalle mínimo y no es mínimo en el peso que significa después en la responsabilidad. Y a veces los profesionales, después de muchos años, se enojan con la Secretaría Técnica porque le devuelve un trabajo solo porque no tenía eso en el escrito o en el balance o en las certificaciones. Entonces, se olvidan en el trajín de todos los días de la importancia que tienen esas pequeñas frases, ¿no? Avanzamos acá, les mostramos entonces una manifestación. Fíjense que respeta tanto en activo como en pasivos un poco el esquema de lo que ustedes vieron en los balances, ¿no? Disponibilidades, créditos, bienes de cambio, bienes de uso. Y en este caso siempre tenemos que tener en cuenta la información complementaria. Por eso también siguen los criterios de la información contable de la sistematicidad. Yo pongo disponibilidades y pongo una nota en donde ahí voy a ir a ver qué más tengo que ver de esa disponibilidad. Y así en cada uno de los rubros. En el pasivo, básicamente lo que me pide el banco es que haga un detalle de pasivo y al pie ya un detalle de deudas bancarias específicamente, ya sea del banco que uno está presentando o de cualquier institución que la persona que presenta tenga deudas. Entonces, este es el formulario. Obviamente se lo baja hoy de la página del Banco del Chaco. Luego, en la hoja siguiente, fíjense que está este cuadro sintético de ingresos, compras y gastos, en donde nuevamente el comitente es el que va a completar con la información requerida.
pidiéndole toda la parte de las firmas correspondientes. Estos son datos que tiene que completar el banco hace un resumen acá de capital pasivo, activo, pasivo y capital. Y luego, a ver si tengo la otra hojita para compartir. Tenemos acá las notas complementarias y, a ver. Sí, a ver si lo puedo. Volviendo a la primera hoja, la manifestación de bienes, les quería aclarar, bueno, en este caso es el modelo del Banco del Chaco, que pone la columna de estimado y computable. Es importante que esas columnas queden en blanco, son de uso exclusivo del banco, y además porque no podemos certificar un valor estimado. El valor que declara el cliente tiene que estar exactamente coincidir con el documento que verificamos. Por lo tanto, si se completa un valor estimado, ya nos limita en nuestra tarea de certificación. Así que solo se completa el valor declarado. Así es. Bueno, voy a dejar entonces de compartir esto para poder compartir el de las notas complementarias. Bueno, contadora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. En el caso de las certificaciones que hacemos, la manifestación de bien en este caso, el profesional constata con la documentación que el comitente nos facilita y luego es necesario adjuntar con esta manifestación algún tipo de documentación o solamente se supone que el profesional constata esta información y con la firma bueno, asume su responsabilidad, claro. Constata Ahí es y que la decimos que, menciona, perdón. una vez constatada, la describe en su certificación, o sea, ítem por ítem que haya declarado el cliente en tu certificación, en el alcance de tu tarea, vos vas a detallar cuál fue la documentación con la que validaste tanto la titularidad como el criterio de medición contable de cada rubro que compone la manifestación del cliente. Y justamente esa es la función que dijimos hoy, como damos fe hacia terceros de que eso existe, y es así, porque ¿para qué vamos a hacer la certificación si tenemos que adjuntar todos los documentos respaldatorios? Si tenemos que adjuntar los documentos respaldatorios, no hace falta nuestro informe, ya tenés el documento. ¿Se entiende la importancia? Claro, Por eso sí. hablamos de la importancia de la firma, es decir, nosotros estamos dando fe hacia tercero de la información contenida en la manifestación del comitente. Entendido. Gracias. Bien, ¿se ve entonces las notas complementarias ahora? Sí se ve. Bueno, aquí entonces en el encabezado nuevamente ponemos, no me quedó, bueno, Sí, acá estamos abajo. sí, notas complementarias del titular, el DNI o quit, domicilio, y qué notas complementarias a qué, a la manifestación de bienes y al cuadro de ingresos y gastos. Y allí entonces lo que se va a hacer es un detalle de cómo se componen los rubros y sobre todo el criterio de medición en que está expresado. Disponibilidades expresado en moneda nominal. En este caso volvió a hacer un detalle de esas disponibilidades, pero como ya lo había detallado en la manifestación, por ahí es redundante, lo puedo poner allá o lo puedo poner acá. No hace falta que estén en los dos el detalle. Sí, el criterio con que se expresa ese rubro, ¿está? Me han preguntado alguna vez, ¿y cómo, en qué otra moneda va a ser si no es la nominal? Y yo le dije, no, podés tener tenencias de moneda extranjera, por lo cual tenés que explicar qué cotización fue tomada. O sea Exacto. que moneda nominal va a poder ser siempre que esté expresado en pesos, pero puede tener disponibilidades en otra moneda. Así es. Y allí va detallando, fíjense, esto como las notas complementarias del estado contable que ustedes habrán
visto en las clases anteriores. Si tiene créditos, tendrá que poner de dónde surge. Fíjense que acá dice saldos a cobrar en pesos a clientes habituales por ventas en cuenta corriente comercial, sin garantía, importe nominal de las sumas de dinero a recibir. Ese sería el criterio de medición. Los bienes de cambio, como ustedes saben, básicamente es costo de reposición. ¿Y de dónde surge? De un inventario que se habrá efectuado, que tengan alguna ficha en el sistema. Hoy es mucho más fácil tener por sistema el inventario permanente. Claro, bueno, en los entes que tienen inventariado, porque nos encontramos en casos de entes muy pequeños, donde esa tarea por ahí se dificulta. Entonces, bueno, en base a las facturas de compra, las ventas, tenemos que armar, y para conseguir el costo de reposición, con la inflación actual que hay, necesitamos un presupuesto actualizado de proveedores, lista de precios que ofrezcan los proveedores para documentación. En caso que no la tengan y la van a evaluar al valor de compra, deben aclarar que está evaluado al valor de adquisición o al valor de últimas compras. Generalmente cuando hace estos trabajos, el cliente no tiene una contabilidad organizada, por lo tanto tenemos que recurrir a otras formas de documentarnos para poder certificar. Sí, lo más habitual es el de las últimas compras, porque uno es lo que tiene como documental, siempre y cuando obviamente no sea en este contexto de mucho tiempo de antigüedad, porque ahí ya sí o sí habría que validar con una cotización. Claro, dependerá del rubro que se dedique el cliente. El punto crítico en general es bienes de uso, porque en general, eso no vi que lo haya abierto, no lo vi al anexo de bienes de uso, no lo compartiste. No, ese no lo compartí y yo creo que lo tenía armadito ahí. Sí, estaba. Bueno, pero básicamente el anexo de bienes de uso te piden un detalle de cada rubro rodado, y especificar el detalle rodado que tiene inmuebles, y el detalle de inmuebles que tiene, inmuebles y útiles, instalaciones, lo que tenga. Estamos hablando de una manifestación de alguien que tiene mucho, pero puede surgir manifestaciones de bienes de personas que tienen un auto y nada más, porque el local comercial donde trabajan es alquilado. O sea que puede ser mucho más simplificado que esta que tratamos de poner acá, que sea lo más completa posible, pero que no les llame la atención que por ahí manifiesta muy pocas cosas, y bueno, esa es la verdad, no tiene más cosas, no tenemos que inventar nada, certificamos eso poco que tiene. Claro, pero acá lo más importante es el criterio de medición, porque en general, como es una manifestación de bienes y que se presenta al banco, el banco le dice, bueno, no me vas a poner el valor histórico de la escritura del inmueble. Entonces ahí es todo un tema en qué valor se expresan los inmuebles o los rodados, que serían los bienes que tienen más valor, y sobre todo de los que se puede llegar a tener un valor dentro de todo de mercado. Y ahí se utilizan distintas bases de medición. La más usual cuando hablamos de rodados, dicen algunos, más simplificadamente, dice, bueno, tomo la declaración que tomé en bienes personales, porque AFIP tiene una tabla de evaluación de rodados que la emite todos los años, y sobre esa tabla hay que hacer la declaración jurada anual de bienes personales. Entonces, si tiene un auto varios años, y yo, para tener un valor actualizado, el cliente dice, bueno, ponemos un valor más nuevo, no me ponga el valor de la factura que no es representativo. Para poder documentar el valor de bienes personales, es una evaluación conocida hacia terceros y publicada. Otro criterio es tomar porque recuerden que
hay criterios de medición que es costo-reposición o valor de mercado. Valor de mercado se va a utilizar cuando son bienes de fácil realización. Recuerdan que todo lo que se hace movientes, cereales, todo eso con cotización conocida tienen. El mercado automotor, si bien no es un bien al BNR, por así decirlo, tiene un mercado conocido y sobre todo hay cotizaciones conocidas y publicadas. Por ejemplo, ACARA, que es la asociación de todos los concesionarios, tiene un listado actualizado de las marcas y valores de los bienes. Entonces, también puede llegar a ser una base de medición esa publicación. En los inmuebles también se presenta este tema porque si nosotros vamos a lo técnico, para poder justificar un valor de mercado, tiene que haber una tasación realizada por peritos y por escrito. Sí, tiene que haber el perito técnico, pueden ser los martilleros o las propias inmobiliarias que tengan la capacidad para emitir un informe técnico. Esa es nuestra base. Nosotros contadores no podemos decir si vale 5 o vale 10. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y allí es donde se presentan en este tipo, y esto generalmente, si la evaluación del inmueble, el comitente lo quiere hacer a valor de mercado, pero no tiene ninguna documentación válida, esto va a implicar como una cierta salvedad en el informe, así que eso lo vamos a ir viendo. No sé si querés agregar algo más ahí. Okay. Por la tasación de perito habitualmente no se hace por los costos que implica contratar a un perito para que evalúe el inmueble, siendo que quizás para lo que el banco le está pidiendo la información es poco probable que necesite seguridad sobre el valor del inmueble, ya que no va a ser un préstamo hipotecario, y en caso que sea préstamo hipotecario, el propio banco tiene sus tasadores y son los que te van a dar el valor del bien, así que no tengan miedo de hacer esta excepción en su certificación, ya que no les va a afectar al cliente en su vínculo con el banco. Así es. Y bueno, los otros ítems serían deudas comerciales, que sería o al costo de cancelación o a los valores de moneda que se van a entregar. Allí, en este caso, dice que son cuentas corrientes con proveedores habituales, con vencimientos, que establece en este caso que pueden oscilar en estos plazos. Y en otras deudas acá dice que se refieren a saldos impositivos, laborales y servicios, también pendientes de pagos a sus costos de cancelación. Lo importante es, cuando uno habla de bienes y sobre todo de bienes registrables, la disponibilidad de estos bienes. Recuerdan que estos bienes, tanto los rodados como los inmuebles, pueden servir de garantía hacia los créditos. Y acá en este caso se puso como ejemplo que dice que no pesan sobre ningún tipo, pero dice que son de libre disponibilidad, a excepción, entonces acá enumera que el inmueble tiene una hipoteca, porque dice que garantiza un crédito otorgado al Banco del Chaco. Y además existe una prenda sobre el rodado con tal dominio, cual es la última cuota vence en tal fecha, que es próxima en este caso al vencimiento, a la presentación del informe. Entonces, esto también es importante, que de hecho en los estados contables también se debe poner si existen bienes sobre los que recaen gravámenes o algún tipo de disponibilidad restringida, ¿está? Y por último, tenemos ya el cuadro de ingresos y gastos, compras y gastos. Acá volvemos a aclarar o remarcar que es por un periodo de tiempo y se informa como información complementaria de dónde surge. Más que de cobranza, tiene que ser de ventas de vengada. Esto quedó ahí, de ventas. Surgen de las ventas efectuadas por los periodos mensuales a sus valores nominales, netos de impuestos, bonificaciones y devoluciones. Y los egresos también son por compras
de insumos y mercaderías adquiridas para las reventas a sus valores nominales, netos de impuestos y bonificaciones, y los egresos y gastos de la actividad como sueldos, leyes, impuestos. Acá habla todo como pago, pero en realidad son los devengamientos por sueldos, leyes, impuestos, es decir, toda la parte operativa que hace a el giro comercial de un negocio. ¿Está? Y bueno, vamos a lo más importante, una vez que está esto, yo por los tiempos, porque ya se nos viene la hora. Hasta ahí sería como esto es lo que hace nuestro cliente. Nuestro cliente debería venir con esta información y pedir, por favor, contador, necesito que me certifique esto. Nosotros leemos esa manifestación de bienes y bueno, y ahí le pedimos qué documentación vamos a necesitar para poder certificar todo lo que él manifestó. Así. Ahí es donde empezamos a hacer trabajo de contador público. Mientras tanto, estábamos trabajando como contadores internos. Ahora, cuando nos vienen a pedir la certificación, ahí pasamos a nuestro rol de contador público. Y para trabajar en esto es que nos basamos en la RT 37. Una cosita, fíjense acá, que acá sí es la certificación, fíjense la estructura que tiene, cuáles son los subtítulos, así está, y ustedes después también esto lo pueden encontrar porque como dijo Angélica, en la resolución técnica 37 está acá, y lo importante es que ustedes sepan el contenido, es el producto de un trabajo profesional, motivo por el cual no importa qué tipo de servicio profesional, no importa el encargo que ustedes hayan aceptado hacer. Les quiero decir, no hay un nivel de trabajo, como una certificación, entonces no hay que buscar tanta la documentación. No, a ver, es un trabajo profesional, vamos a emitir un informe, va a ir nuestra firma como profesional, motivo por el cual un informe profesional tiene una determinada estructura, con una determinada redacción, y tenemos y debemos tener la documentación respaldatoria. Uno puede tener modelos, pero después uno tiene que redactar un informe profesional a la medida del trabajo que hizo. Eso nomás quería. Así es. Bueno, Angélica, todo tuyo el informe. Bueno, acá yo no lo puedo mover, pero lo puedo compartir yo. Oh, dale, sí. Entonces, lo presento ahora, entonces yo lo voy manejando. Lo voy manejando. Ahí está. Está presentando ahora. ¿Se ve el informe? Sí. Bueno, ahí certificación de información bancaria es una forma abreviada que usamos. Lo correcto, como recién Verena colocó, certificación de manifestación de bienes y deudas y un cuadro de ingresos y gastos. Siempre está dirigido a una persona física. El domicilio debe estar sí o sí dentro de la jurisdicción del Chaco para que sea legalizado en este consejo, si no tendrán que llevar al consejo que corresponda. Este es el párrafo explicativo que exige la normativa y el segundo apartado, detalle de lo que se certifica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a certificar? Acá tiene que estar en forma inequívoca aquello que manifestó el cliente. Este mismo título tiene que ser el que haya estado en el formulario del banco. Por ejemplo, acá le hago una adaptación. El formulario del Banco del Chaco dice solo manifestación de bienes, entonces deberíamos respetar eso, manifestación de bienes, y esto es muy importante aclarar a qué fecha. Cuando confeccionamos la manifestación de bienes, lo que tenía esa determinada fecha, y en nuestro detalle tenemos que expresarlo y obviamente tiene que coincidir con la manifestación.
Vamos a certificar también un cuadro de ingreso, compras y gastos por un periodo comprendido en tal y tal. Y muchos colegas me dicen, pero ya el periodo lo dice en la manifestación. Este es un trabajo separado. Tu certificación tenés que especificar exactamente qué es lo que vas a certificar, así que aquí también debes colocar el periodo. Puede que lo hagan copia anexo de bienes de uso y las notas complementarias donde van a estar principalmente los criterios de evaluación. Toda esa información es preparada por nuestro cliente, eso es lo que aclaramos acá, cuya actividad es tal, eso también está mencionado en su manifestación, y es algo que también debemos corroborar. Y la cual se adjunta firmada por mí el solo efecto de su identificación. Acá en nuestra certificación lo volvemos a aclarar eso, y como pide la RT37, que se manifieste de quién es responsabilidad la manifestación, es una responsabilidad exclusiva de nuestro cliente. Alcance específico de la tarea realizada. Acá vamos a colocar qué es lo que hicimos. Esto es lo que nos trajo el cliente y que eso es lo que vamos a certificar. Acá el alcance, hasta dónde llega nuestro trabajo. Se va a limitar a cotejar la concordancia entre el detalle de bienes y deudas, para le agrego ingresos y gastos referidos en el apartado precedente, o sea, lo que se refirió acá, con la documentación del respaldo y registro puesto a mi disposición. O sea que yo tengo que tener documentación de respaldo o registros para poder certificar. ¿Qué es lo que voy a certificar? Es, por un lado, la titularidad y por otro lado, la evaluación. O sea, ese criterio de medición contable que coincida con la documentación que tenemos. Para el efectivo, tendremos que hacer el arqueo de efectivo, si bien no correspondería hacer procedimientos de auditoría específicos en una certificación. Para certificar que tiene dinero en efectivo no nos queda otra que hacer un arqueo de caja y dejarlo plasmada en un acta y eso guardarlo en nuestros papeles de trabajo. Acá hago un paréntesis. La certificación y la documentación que se certifica, un ejemplar original la tiene que guardar el contador por 10 años, con todos los papeles de trabajo. Bueno, eso ya lo habrán visto. Y van detallando toda la documentación, facturas de compras para la mercadería, acompañadas de sus respectivos remitos. Lo importante es que pongan lo que vean, la documentación que vean, no porque el modelo dice acompañado de sus respectivos remitos, yo lo copio y lo pego. Si no vi el remito, no lo coloco. Coloco exclusivamente lo que vi. Acá menciona la copia de la escritura, el título de propiedad del automotor, que hoy los títulos de propiedad del automotor son digitales, así que podemos verificarlo en la página del registro del automotor. La titularidad del mismo, si está vigente ese título o no, esa es una gran herramienta que poseemos ahora. Por ejemplo, cuando se hablaba de evaluación del auto, si se evalúa un valor fiscal, por ejemplo, el que mencionó Verena de bienes personales, mencionaremos la resolución, la FIP pertinente que verificamos para constatar el valor. Si fue a través de ACARA, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, colocaremos a dónde entramos el sitio web, a dónde entramos a consultar. Podemos también tomar de una póliza de seguro por destrucción total, donde a mi parecer tiene el valor más cercano al de mercado, pero deben mencionar póliza emitida por la aseguradora tal, número tal. Bueno, se debe detallar todo.
nosotros, ¿qué vamos a certificar? Lo que declara el cliente. Si hay algo que el cliente declara y no tenemos que no declara, nosotros no tenemos conocimiento, no es nuestra responsabilidad. A diferencia de una auditoría, que sí estamos dando fe de la integridad. Aquí no, aquí solo validamos la titularidad, la evaluación y la exposición. Pero la integridad, no, y me está faltando unas que no, que hace la información contable. Por lo tanto, es importante poner la siguiente nota. La tarea realizada me permite obtener evidencia sobre los activos y pasivos declarados, pero no puedo aseverar si existen o no otros bienes y deudas ni otros ingresos y gastos. Vamos hasta ahí porque yo no lo estoy viendo cuando Nito se ve la certificación. Sí, se ve todo. Ahí sí, ahora de nuevo. Bueno, una vez que mencionamos toda la documentación, recuerden que no es sobre base selectiva, debemos haber mencionado la documentación de todos los ítems declarados, podemos ir a la manifestación del contador público. Y la fórmula que se usa es, en base a la tarea mencionada, certifico. Que acá le mostramos el caso de con una certificación con excepción, que en este caso fue el valor asignado a inmuebles. Como fue asignado valor de mercado y no contamos tasación de perito, lo tenemos que dejar plasmado. En base a la tarea mencionada, certifico que con excepción del valor asignado a inmuebles, por no contar con tasación de perito, las partidas que integran la manifestación de bienes y deudas del señor tal a determinada fecha, como el cuadro de ingresos, compras y gastos, por el periodo comprendido en tal y tal fecha mencionado en el apartado 2, concuerda con la documentación detallada en apartado 3. Este fue el apartado 2, donde detallamos qué es lo que íbamos a certificar, y este es el apartado 3, donde especificamos la documentación. Lo que certificamos es la concordancia de lo declarado con la documentación y registros que hemos tenido a nuestro alcance. Y por último, siempre que haya manifestación patrimonial, es obligatorio por ley 17.250, en su artículo 10, informar sobre si registra deudas ante el Sistema Integrado Previsional Argentino. En este ejemplo no registra deudas, en caso que registre se debe especificar el monto total de la deuda y el monto exigible a la fecha de corte, que en este caso sería el 13 de octubre. Y por último, la recomendación es que al menos un día después de lo que declara el cliente tenga fecha su certificación, porque me declara, no sé, me muestra el resumen bancario de hoy, pero yo no sé si después que se fue de mi estudio hizo otras operaciones bancarias y ese es el saldo real del banco. Entonces yo el 14 sí sabré con exactitud cuál era el saldo que le quedó al 13, por dar un ejemplo. Bueno, nos excedimos de la hora. ¿Hay algo que quieran agregar? ¿Alguna duda? No sé. No, vamos bien, vamos bien. Como muy clarito, por lo menos, a ver las preguntas que quieran, aprovechemos. La verdad que, bueno, ustedes ven, por eso es importante recién a esta altura poder ver esto, porque entonces ellos ya tienen incorporado el cómo hacer un informe de un encargo de auditoría externa a estados contables. Y fíjense que en realidad la gran diferencia, por supuesto, es que no se emite una opinión, sino que se certifica. Pero lo que se certifica, ustedes se están haciendo responsables. Quiere decir que si ustedes en aquella información, como estaba el ejemplo, ustedes vieron una escritura de propiedad, bueno, ustedes la tienen que haber visto a la escritura de propiedad. Ustedes van a certificar, vamos a hacer cuenta, X cantidad
de si una certificación de ingresos, en otro ejemplo, bueno, o ¿cuáles son los ingresos? Bueno, no por los honorarios, bueno, ¿dónde están registrados o cuáles son los honorarios? Y que tienen que mostrar los recibos, los honorarios, tal como lo explicaron. A ver, un informe profesional, insistimos, y creo que me van a compartir acá las colegas, no es un copia-pega. Uno puede tener un modelo, pero siempre hablamos, a ver, si hablamos de auditoría, es auditoría a medida, motivo por el cual cualquier servicio profesional podemos tener modelos, pero todo el trabajo que hacemos tiene que estar reflejado en un informe, en una certificación, después veremos el informe de conciliación, un informe en una revisión, pero entonces tiene una determinada estructura. Fíjense que no es tan diferente a la estructura que vimos del informe breve, del informe del auditor de una auditoría externa de estados contables. Por supuesto que el contenido va a variar en función de las características que tenga el encargo, si es una certificación, si es una compilación, si es una revisión. Claro, hacemos tangible lo intangible, ¿no? Porque nuestro servicio es un intangible, no se lo ve, pero el modo en que nosotros podemos validar ese servicio es a través del escrito que nos queda. Por eso es tan importante tener cuidado en lo que uno está firmando, porque allí lo que firma no es un formato, sino es la conclusión de una tarea, la conclusión de un procedimiento, de un trabajo, y ahí está el servicio profesional, en ese procedimiento que queda plasmado en un informe escrito. Y sobre todo, que da fe hacia terceros, porque terceros están tomando decisiones sobre la información contenida, porque volvemos a insistir, la información es de la persona, del comitente. Lo que nosotros hacemos es validar a través justamente de nuestra tarea profesional de que esa información contenida es razonable, representa lo que se está queriendo mostrar hacia terceros y sobre todo dando fe. Por eso con nuestras firmas avalamos ese contenido y ahí sí nos hacemos responsables en definitiva también. Y fíjense que la certificación es un trabajo muy particular porque no está ni dentro de los encargos de aseguramiento o compromisos de seguridad en donde está la auditoría externa de estados contables, en donde está la revisión u otros encargos de aseguramiento, y tampoco está dentro de los servicios relacionados. Pero en nuestro país este trabajo se hace, es muy común el tema de las certificaciones, entonces nuestra normativa quedó solita, digamos, ¿no? Quedó, fíjense, dentro de la resolución técnica 37, que habla de todos los servicios, bueno, la certificación quedó sola por estas particularidades que tiene. Y tal como dijo hoy... Y es uno de los trabajos más presentados, este tema de certificación de manifestación de bienes, certificación de ingresos personales, y ahora, bueno, desde que apareció la UIF, la Unidad de Información Financiera, para compra de automotor de mayor a determinado monto y compra de inmuebles, también nos piden a los contadores que certifiquemos el origen de esos ingresos que sean lícitos para la operación que se está realizando. Entonces ahí por un lado tenemos la declaración del cliente que declara que el origen de los fondos para la compra del rodado total provienen de, y ahí él dirá, proviene de su actividad, proviene de la venta de otro vehículo, proviene de financiación o de una combinación de varias cosas, y nosotros luego certificamos eso que declara nuestro cliente respecto a ese origen de los fondos. Ahí verificamos a ver que venga realmente de su actividad, a ver si sus ventas coinciden como para alcanzar ese monto, el valor de venta por el que vendió el vehículo anterior, en caso que ahí venga los fondos, en el caso que haya sido prestado, que esté en la resolución del préstamo prendario, tenerlo a la vista, que también podemos corroborar por ahí si fue un préstamo bancario, que le hayan acreditado ese monto en la cuenta bancaria.
pero siempre la recomendación es guarden sus papeles de trabajo. Exacto. Junto a su trabajo legalizado, en un ejemplar original, junto a los papeles de trabajo por 10 años, guárdenlo. Después de los 10 años sí se lo pueden deshacer, pero siempre es muy importante porque en caso que vayan legales le van a pedir, a ver, cuál fue la fuente que usted vio, así que quédense con copia de todo lo que tengan que devolver, que obviamente no se van a poder quedar con la copia de la escritura del cliente, pero quédense al menos con una copia simple. Así es. Eso iba a agregar el tema de la documentación que queden, aparte de una copia de la certificación que hayan firmado y entregado, con una copia, en este caso, por supuesto, de la manifestación de bienes que certificaron, y después verán qué otra documentación pueden sacar una copia simple, más allá también de los papeles de trabajo. Tampoco se van a poder quedar con, no sé, con duplicado de Todas las facturas de compra del cliente. No, tal vez son cientos, pero bueno, ver de qué forma pueden ustedes los papeles de trabajo, en donde quede constancia, he visto la documentación, la factura número tal a tal, en tal periodo, registrada en el libro, foliado con número tal, ¿no? Entonces, eso muestra que realmente, bueno, uno tuvo a la vista, porque hay que conservar la documentación por 10 años. Tampoco nos vamos a acordar después exactamente de todo lo que vimos dentro de 5 años, porque los años pasan para todo, les cuento, chicos, ¿eh? Así que... Y volando. Yo más de una semana ya no me acuerdo nada, así que imagínate 10 años. Lo que pasa es que en los primeros trabajos uno los tiene muy identificados y registrados, pero bueno, después como van a tener mucho trabajo, nosotros les vamos a decir que van a tener mucho trabajo, entonces, en la medida que ustedes desde el primer día hagan un trabajo con seriedad, siempre sé que ya muchos terminan y ya tienen su título, ¿no? Entonces, me parece que también uno mismo tiene que valorizar el trabajo que uno hace para transmitir al otro que realmente ustedes, un contador hace una certificación, pero porque estudió, porque fueron años de preparación para poder realizar ese trabajo. Entonces, la valorización del trabajo que uno hace, lo tiene que transmitir, y el cliente uno le tiene que mostrar que no, a ver, yo tengo una preparación y por eso pude hacer este trabajo. Sí, aparte, Rosana, la habilitación profesional representa en sí mismo, es decir, estar matriculado y el ejercicio profesional, ya eso les da una responsabilidad. Así ¿ya? El ser un profesional matriculado en ejercicio, el ejercicio de la profesión, acarrea la propia responsabilidad profesional, tanto ética como profesional en cuanto al contenido de la información, el actuar del profesional, porque, vuelvo a insistir, nuestro papel en la sociedad es como una bisagra, porque damos una fe pública, así como el escribano. En cambio, no es el abogado, no es abogado público y las otras profesiones no son públicas. Lo nuestro sí, porque estamos haciendo de un filtro hacia la sociedad de la información que el particular presenta hacia terceros. Nosotros somos el filtro. Si pasa nuestro filtro, es válido. Si no pasa nuestro filtro con nuestra firma, y nadie más responde que la persona. Entonces, esa es la importancia que hay que hacer, y que como profesional tenemos que, nosotros, como decía la Contralora Greco, nosotros mismos valorizar nuestra tarea, porque nosotros estamos generando esa confianza o desconfianza a la sociedad si firmamos cuestiones que no están con lo que corresponda de justificación, ¿no? Así es la función social que tenemos nosotros. Exacto. Como auditores. Cumplimos una función social, y los terceros creen en esto, por la función que tenemos, y bueno, nosotros ayudamos a los terceros, usuarios de la información que se audita, del trabajo que se hace, a evaluar la credibilidad de esa información. Entonces, eso no lo tenemos que perder nunca,
dentro de nuestro desempeño profesional, ¿no? Y una cosa con la que se van a encontrar es que quizás un cliente le venga y le diga, en el banco me dijeron que complete este papelito. Y ese papelito era una manifestación de bienes, un trabajo profesional que lleva su certificación, que implica responsabilidades, y aclararle, saber explicarle al cliente de que no es un papelito, es una manifestación de bienes que opera en carácter de declaración jurada y yo te la voy a poder certificar en la medida que vos me proveas de la información. Porque el cliente quiere que le haga rápido y poner cualquier cosa ahí. Te va a decir así, y está en vos profesional, en la postura que tome frente a tu cliente y explicarle que eso no es así. No es un simple rellenado de formulario y por algo piden la firma del profesional. Entonces, si es así nomás, ¿por qué no presenta solo el particular la información? Porque nosotros estamos validando eso, nosotros le damos el peso de validez hacia terceros, sino que presenten eso nomás. Así es. Aparte, una vez que nosotros emitimos un informe profesional con nuestra firma, esa firma pasada antes por el consejo, uno no sabe dónde, digamos, el destino que va a tener, a dónde va a terminar ese informe. Entonces, tenemos que hacer bien nuestro trabajo, el trabajo que hagamos, y convencidos de que donde termine ese informe, si en algún momento me llegan a pedir, dice, el respaldo son los papeles de trabajo. Entonces, es un poquito lo que queríamos también. Bueno, y hay consecuencias en caso que mientan. O sea, si se descubre, o sea, hace un mes tuvimos el caso con Verena de una contadora que certificó que su cliente hacía tal actividad, que el origen de los fondos venían de tal cosa. Y bueno, una de las secretarias técnicas, ya por la experiencia, notó algo raro, empezó a indagar, por eso es una función que tenemos al Consejo de Control de la Matrícula Profesional, y descubrió que esa persona no se dedicaba a eso, que el origen de ingresos no venía de eso, y bueno, eso se eleva a comisión directiva, después se corresponde a tribunal de disciplina, y las sanciones, como mencionó Verena, puede ir de un simple llamado de atención hasta la suspensión de la matrícula profesional. Y no podés ejercer más la profesión en base al nivel de irresponsabilidad con el que te desempeñas, ¿no? Así es. Así que cuando alguna duda, cuando ustedes tengan, ¿qué hago? Tengo que seguir obteniendo mayor cantidad de evidencias o con esto no son suficientes para poder llegar a una conclusión o para que respalde el trabajo, acuérdense también de todo lo que les está costando estudiar, los años de estudio en tiempo, y bueno, y acuérdense que estudiaron para eso, ¿no? Para realmente hacer bien el trabajo en la profesión. Bueno, ¿alguna otra cosita? Son justo las 16 horas. Bueno, queremos, miren, agradecerles infinitamente esta participación. Creo que todos acá están diciendo, muchas gracias contadora, muy interesante. La verdad que este tipo de actividad conjunta es muy rica, es muy productiva. Acá tenemos ya al semillero de futuros contadores, así que, bueno, espero que les haya sido útil y, bueno, cualquier duda, pregunta, por supuesto, lo pueden ustedes hacer. Yo, si no, la responderemos en la próxima clase, que es el próximo miércoles, en donde ya vamos a seguir con los temas de esta unidad 13, pero creo que valió la pena dedicarle a este tema de certificación porque, no se lo van a olvidar cuando lo tengan que hacer por primera vez, así que... Bueno, y prontamente cuando estén recibidos y matriculados, lo esperamos para ayudarlos en cualquier consulta. Cuentan con la Secretaría Técnica, que no solo controlamos trabajos, sino también tratamos de ayudarlos en la elaboración cuando se les va presentando alguna duda, sobre todo en la primera etapa de desarrollo profesional. Así es.
Bueno, así que muchísimas gracias y estaríamos, todos aplaudiríamos, así que Gracias a ustedes por la muchísimas, invitación. Gracias a usted por este Muchas espacio. gracias. Bueno, un gusto compartir, Rosana. muchas gracias, en serio, ¿eh? La verdad que muy bueno, muy clarito y bien desde un punto de vista, desde la práctica, que es importante eso, ¿no? Que no quede a nivel de una teoría, sí, la responsabilidad, hay que hacer bien. No, no, a ver, acá tenemos a las colegas que son los que reciben los trabajos de los profesionales. Y también me animo a decir, por supuesto, porque bueno, yo lo he hecho siempre, tampoco uno sabe todo. Ante una duda hay que acercarse. Yo me he acercado siempre al consejo y siempre obtuve una respuesta de una consulta, una duda, qué les parece, cómo, porque también allí está la experiencia profesional, sobre todo cuando uno comienza. Y Entonces, no sabemos todo, pero esas consultas nos motivan a seguir estudiando y quizás sabemos, escuchamos algo, sabemos por dónde ir a buscar esa así es. información y nos enriquecemos mutuamente con sus consultas. Así es, yo dije que esto me va a ayudar a seguir estudiando y a seguir aprendiendo, porque estar en Secretaría Técnica es un aprendizaje constante. No, así es, así es. Y también como profesionales, aceptar eso. A ver, yo consulto y escucho la opinión de otro profesional porque entre colegas nos ayudamos. No Así todos, es cierto, no todos, pero nosotros el día de hoy, yo por ahí hablo, me consultan, y al revés, yo por ahí, quienes están más en la práctica profesional, es muy importante siempre mantener ese contacto con la realidad profesional. Entonces, yo también consulto con mis compañeros, sobre todo de cátedra, ya sea de las dos cátedras en que estoy, que tienen, de que siguen en la profesión totalmente dedicados a la profesión independiente, y eso enriquece mucho porque no nos podemos quedar en el terreno teórico ni tampoco todo en la práctica, porque a veces se desvirtúa y en la práctica no se hace todo como se debe hacer. Así es. Sí, uno se va olvidando de... Así es. Bueno, Así gracias. bueno, muchísimas gracias, chicos. Si alguno se quiere quedar para alguna consulta del trabajo grupal, pero sé que tienen también que irse a sus clases de trabajo práctico, pero acá me quedo unos minutitos. Verena, Angélica, muchísimas gracias. Y bueno, ya con tiempo el otro año vamos a preparar una clase especial para dar todos estos temas que vale la pena. Con gusto, con gusto. Seguro, segurísimo que sí. Chao, chao. Chao, Saludos a todos. Muchas gracias. Muy bien, bueno, espero que lo hayan aprovechado. Esto surgió bueno, de un contacto. Verena, también somos compañeras en otra materia y hay un trabajo de articulación entre Facultad de Ciencias Económicas y el Consejo Profesional, así que creo que es muy rico siempre tener ya en quinto año y ya un paso de tener el título, ya empezar a contactarse con la profesión. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Aquí estoy, o si no, los libero para que vayan a sus clases. Todo este material ya está en el aula, ¿eh? Así que el otro miércoles, el lunes, no hay clase dentro del calendario académico. Ese día no hay clase, así que está dentro de los feriados. Así que será el otro miércoles. Pero aprovechen todos estos días para hacer el trabajo, para estudiar, no dejen para último momento. Hay mucho contenido en estas unidades y practiquen informes, ¿sí? Bien. Muy bien, si no hay preguntas, a ver, voy a ver el chat. Muy bien, bueno, me alegro que les haya gustado y sobre todo que haya sido útil. Bueno. Ahora sí cierro.
Hasta luego a todos. Chau, chau.